Ok, bueno, ayer estábamos ya revisando la última lección que precisamente es sobre la investigación científica, su clasificación y finalmente los tipos de investigaciones, que es la última tarea que precisamente es para en la próxima semana, en el primer día de la semana, el día del examen, si Dios lo permite. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso al final, ¿verdad? Para hacer unas reflexiones antes, ¿verdad? De lo que nos puede deparar, ¿verdad? Para la próxima semana, dependiendo de cómo esté la situación. Pero bueno, ayer hablamos de la importancia de la investigación, hablamos también de sus definiciones, la clasificación y vimos lo que era el enfoque cuantitativo. Ahora nos habíamos quedado precisamente en el enfoque cualitativo. Si ustedes se recuerdan, pues habíamos hablado que el enfoque cuantitativo se basa más que todo en la medición numérica, eh, en las magnitudes, en los procesos estandarizados, técnicas de recopilación de datos orientadas precisamente a ese tipo de enfoque. El otro enfoque, que es el cualitativo, que es a contrario sensu del cuantitativo, no hay medición numérica, es más descriptivo, es más profundo, ¿verdad? ¿Qué características podemos ver o podemos reflexionar? Bueno, primero, aquí el investigador dice que plantea un problema, pero ojo, aquí el proceso no está claramente definido como lo está en el cuantitativo, que en el cuantitativo recuerden que está el planteamiento del problema, está el planteamiento de hipótesis, la etapa de experimentación, está lo que es la formulación de teorías y constitución de leyes del conocimiento. Ese es un paso a paso. Aquí, a diferencia del cuantitativo, que es más que todo lineal, ¿verdad? Este es circular. No se sigue un proceso claramente definido, ¿ok? No son tan específicos los planteamientos como en el caso del cuantitativo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en lugar de iniciar con la teoría particular, que son los antecedentes de dicha teoría, como lo hace el cuantitativo, aquí lo que hacemos es ver el mundo en sus praxis, en su práctica, apoyada en los hechos, y que a partir de esos hechos comenzamos a analizar el problema en cuestión. Y el proceso se desarrolla en base a esa teoría, de ese contexto en el cual observamos. Por eso decimos que aquí vamos de lo particular a lo general. Ahora, en la mayoría de los estudios cualitativos no probamos hipótesis, a diferencia del anterior. Aquí lo que se generan, ojo, en la mayoría, no significa que no se pueda hacer, por excepción se podría dar. Aquí se generan las hipótesis durante el proceso y se van refinando conforme vayamos recabando información, datos y resultados, ¿verdad? Ahora, a diferencia de lo anterior, los procesos o métodos de recolección en el cuantitativo, recuerdan que eran estandarizados. Aquí no son estandarizados. Y en el numeral 5 se mencionan algunos de ellos. La observación no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión en grupo, evaluaciones de experiencias personales, registros de vida, interacción o introspección de grupos o comunidades, etc. Esos son las técnicas para recolectar precisamente los datos, que a diferencia del cuantitativo sí son más estándar. Aquí, por otro lado, el proceso de indagación es más flexible que el anterior, porque recuerden que allá, en el proceso anterior, llegamos a una etapa en que si la hipótesis se considera falsa, entonces hay que replantearnos e iniciar a partir de el primer paso. Pero aquí no. Aquí el proceso es más flexible y las respuestas se van generando conforme vayamos avanzando cada paso.
y vamos desarrollando al mismo tiempo la teoría. Por eso decimos que el enfoque cualitativo evalúa un desarrollo natural de esos sucesos, porque no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad que nosotros estamos analizando. Lo que es el proceso o la perspectiva, mejor dicho, interpretativa, aquí se centra en cuanto a las acciones propiamente. Por eso decimos cualitativo, cualidades, ¿verdad? Acciones de los seres vivos, de los seres humanos, o en su defecto organizaciones o instituciones, que también se analizan desde ese punto de cualidades, ¿verdad? Y en lo que hablamos de la realidad, es a través de las interpretaciones de los participantes dentro de la investigación, pero dentro de sus propias realidades. Y que recuerden que cada realidad se va modificando, perdón, conforme se va desarrollando el estudio y se van generando fuentes en cuanto a los datos, ¿verdad? Entonces, vean que son totalmente equidistantes ambos enfoques, ¿verdad? Es uno por un lado y el otro por otro lado. Pero también les habíamos hablado que existe los enfoques mixtos, que en este caso, pues lo que hacemos es que en una investigación primero se aplica uno y después se aplica el otro enfoque. O sea que también se permiten dentro del desarrollo de una investigación. Ahora, una buena pregunta sería, ¿cuál de los dos enfoques es el mejor? Pero fíjense que la literatura, al igual que su servidor, yo creo que la mayoría de nosotros, al ver cada enfoque, vemos que se le puede sacar mucho provecho dependiendo del objeto de estudio, claro, y ambos han generado notables aportaciones, como bien lo dice esta temática, ¿verdad? En cuanto al avance del conocimiento. Ninguno es exclusivo mejor que el otro. Ojo, aquí son más que todo aproximaciones en cuanto al estudio de un fenómeno. Entonces, por un lado, el cuantitativo nos ayuda a generalizar más ampliamente, nos otorga un control sobre los fenómenos, así como también un punto de vista y un conteo y una magnitud, ¿verdad? Y que son muy utilizados, por ejemplo, en la física, en la química y en la biología, a diferencia del cualitativo, que aquí los datos son más profundos, la riqueza interpretativa es mayor, su conceptualización en cuanto a su ambiente y entorno también generan experiencias y detalles únicos, y que el método que se emplea, por ejemplo, se utiliza mucho esto en las disciplinas humanísticas, como la antropología, la etnografía, la psicología social. Entonces, como vemos, ambos enfoques son muy, pero muy valiosos desde cada uno de sus puntos de vista, ¿verdad? Al final hacemos una pequeña diferenciación, pero si ustedes ven sus características, al mismo tiempo podemos extraer diferentes diferencias. Estas son diferencias bien amplias. Fíjense, el objetivo del primero, que es el cuantitativo, es que se observan muchos casos. En el cualitativo, a diferencia, son uno o pocos casos, porque como va más dirigido, es más corto en cuanto a su amplitud de estudio, mientras que el otro es mucho más amplio. El primero describe y explica características externas generales. El segundo no. Ahí va al fondo del meollo del fenómeno, porque lo que pretende es entender la entidad desde su profundidad. ¿Ok? Y el primero se centra en aspectos que podemos cuantificar o medir, mientras que en el cualitativo no. Aquí vemos el sentido y el significado de las acciones en cuanto a lo que es la pragmática o la praxis genera en sus ambientes estrictamente sociales. Bueno, eso entonces son los dos enfoques. Claro, nosotros nos vamos a ir por el enfoque cuantitativo y es el que vamos a analizar una vez que desarrollemos la evaluación del primer parcial, que sería, si Dios lo permite, la próxima semana. Al final, el último tema es sobre los tipos de investigaciones.
que en este caso, pues aquí, más que todo, lo reflexionamos puntualmente, porque recuerden que este es objeto de evaluación de una sola actividad que ustedes van a crear su mapa conceptual o que lo están en proceso de creación, ¿verdad? Esos son los diferentes tipos de investigación que se evidencian a partir de la literatura de César Bernal, porque de acuerdo al objeto de estudio es que nosotros tenemos que definir qué tipo de investigación vamos a aplicar. Vaya, si en derecho, por ejemplo, quisiéramos ver, vaya, un punto de vista de la ley, desde las reformas, vaya, que tienen que ver a lo que es en la Constitución de la República y viéndolo desde los diferentes eventos que han generado las diferentes constituciones políticas de Honduras, entonces es lógico, escogeríamos el tipo de investigación histórica. ¿Por qué? Porque analiza eventos del pasado, los relacionas con el presente y lo vemos dentro de una perspectiva del futuro. Entonces, ahí va a depender del tipo de objeto. Vaya, si de repente nos vamos a enfocar en un tipo de investigación en la cual tenemos que evaluar una información de manera detallada en cuanto a ese objeto, entonces sería importante escoger un tipo de estudio o investigación documental, porque vamos a evaluar o vamos a analizar información registrada sobre ese tema objeto de estudio. Y así, cada una tiene sus propias bondades, ¿verdad? Rasgos, cualidades, descriptivo. Mide la relación entre variables, correlacional. Da razones de la causa y efecto de sus fenómenos, explicativa. Analiza una unidad específica, estudio de casos. Recoge información de algún momento en especial, entonces seccional. Y los últimos dos, que es el longitudinal y experimental. Entonces, esos son los tipos de estudio sobre los cuales desenvolvemos nuestra investigación. Ya para el segundo parcial vamos a desarrollar de manera práctica, por ejemplo, el primer paso. Vamos a hacer un planteamiento del problema y dentro de ese planteamiento, en base al objeto, más adelante nos va a tocar definir precisamente cualquiera de estos tipos de estudio de investigación. Bueno, con eso terminaríamos, estimadísimos. Este sería el contenido precisamente que evaluaríamos dentro del examen. Hoy, pues, habíamos quedado que íbamos a hacer un pequeño repaso tipo plenaria. Veo que hay 16, incluyendo con su servidor. Ayer pues habíamos un poquito más, creo que llegamos hasta un poco más de los 20. Vamos a ver si de repente para preguntar, bueno, no sé si hasta ahorita hay alguna duda o alguna pregunta antes de comenzar con la plenaria. No, no hay preguntas. No. Ok, entonces vamos a hacer la plenaria. Vamos a ver, solo me confirman los nombres. Olvin, Sí, aquí estoy, abogado. ok, solo que me... el apellido suyo, Olvin, Ortiz. Ortiz. Ok, a ver, Jimmy, Presente, abogado. sí, deme su apellido, porfa, Jimmy. Ramírez. Ramírez. Ok, a ver, hay un compañero que o compañera que está con CMT. Vamos a ver. Claudia Trejo, abogado. Claudia Trejo. Ok, ya les cambiamos. Ok, aquí ya tengo entonces
registrado a quién le corresponde. Entonces, ¿en qué va a consistir la plenaria? Miren, vamos a hacer esto. No se sientan estresados. Yo sé que de repente, pues al darse cuenta de que el examen era para la siguiente semana, pues de repente, pues van a hacer su estudio un poco más específico y más detallado este próximo fin de semana. Pero, ¿cuál es el objetivo de la plenaria? Bueno, una, pues medir el nivel del conocimiento que ustedes han captado dentro del desarrollo de la clase, por un lado. Segundo, las preguntas que vamos a hacer son preguntas que posiblemente vengan dentro de la evaluación o valoración del examen, como para que ustedes evalúen, ¿verdad? Cómo van a ser las posibles preguntas, ¿verdad? Para que así ustedes tengan como un insumo para poder irse preparando. Y tercero, pues, prepararnos para la evaluación de la próxima semana. Ahora, recuerden que todavía tenemos incertidumbre. No sabemos si las instalaciones de la universidad van a estar libres el próximo lunes. Entonces, lo que sí les recomiendo es que se preparen y estudien como si el examen fuera para el lunes. ¿Ok? Aprovechemos este tiempo de este fin de semana para prepararnos. Segundo, vamos a solicitar que en caso que no se pueda evaluar de manera presencial, vamos a hacer las consultas a la jefatura del departamento y a las autoridades de la facultad para que nos puedan autorizar poder desarrollar el examen de manera virtual. Si en todo caso no se puede hacer de manera presencial. Si hay algún requerimiento o hay alguna notificación por escrito en donde se nos limita esta situación, estimados, pues la vamos a acatar, no nos queda de otra, ¿verdad? Pero yo voy a preparar la evaluación, sea presencial o sea virtual, ¿verdad? Vamos a estar listos en ambas opciones para que de esa forma pues podamos hacer la evaluación como corresponde para este día lunes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la plenaria. Voy a compartirles una pequeña ruleta de repaso y lo que vamos a hacer, a ver, permítanme, vamos a reiniciar. Yo les voy preguntando uno a uno dentro del listado. Vamos a tratar, eso sí, que participen todos, ¿verdad? Habemos aproximadamente 15 estudiantes. Entonces, vamos a ir preguntándole uno a uno. Así que no se preocupen si de repente no responde, ¿verdad? El objetivo es que lo vayamos realizando, ¿verdad? La plenaria. Bueno, listo. Vamos a empezar vamos a ver, por una mujer. A ver, Yolanda Andino. Buenas noches, Lee. Ok, Yolanda, mire, voy a hacer girar esta ruleta y usted me va a decir que la pare en el momento que usted me indique para ver qué pregunta vamos a hacer. ¿Ok? Sí, Usted me confirma en qué momento la hago parar. ya, Lee. La número 2. Vamos a ver la pregunta. Dice, ¿cuáles son las características del conocimiento científico de acuerdo a Ferrater Mora? Ferrater Mora. Bueno, si pudieran de repente, pues, abrir su cámara sería excepcional, ¿verdad? Si se pudiera, si no, pues, si hay alguna limitación, pues me confirma. A ver, adelante, estimadísima. A ver si se acuerda. Estas características las vimos, creo que ayer vimos en el repaso perdón, en la terminación del contenido, ayer vimos esta clasificación, estas características del conocimiento o de la ciencia, de acuerdo a Ferrater Mora. A ver si se acuerda. Permítame, Lee, vamos a ver.
¿Ah? La objetividad, Lick, racionalidad. No. Esas No. son características, pero del conocimiento. Son las primeras tres características que vimos Ah, al inicio, ¿se acuerdan? el objeto, método y fin. No. Esos son los tres No. elementos que diferencian a todas las ciencias. A ver, alguien que le ayude, no hay problema. Comunicable, Precisiones, sistemático, A ver, metódico, Comunicable, Verificable, preciso, preciso y universal. y universal. así es, exacto. Comunicable, preciso, que es verificable, que es sistemático, es metódico y universal, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué es comunicable? Porque dice que es de fácil dominio. A ver, ¿por qué será verificable? se puede poner a prueba. Se puede explicar. verificar. Porque se verifica todo. Ujú. Porque Sí. toda proposición debe de ponerse a prueba. Exactamente. Así es. ¿Por qué será preciso? Exactitud, Pero, ojo, en la medida que sea posible. ¿Verdad? La precisión es que todos aquellos enunciados que nos tocan, por ejemplo, cuando nos toca enunciarlos o nos toca ver, esos términos deben de ser exactos, pero en la medida que quepa la posibilidad de ser exactos, ¿verdad? Porque el conocimiento depende del momento. Así es. ¿Por qué será metódico? Eso está fácil. Utiliza un método, abogado. Que Por tiene eso- su Exacto. propio método. Cada disciplina del conocimiento utiliza el método según sea el caso. Exactamente. ¿Por qué será universal? Porque se aplica a todo. Se aplica a Objeto o todo fenómeno. objeto. Exactamente. Se aplica a todo objeto. Ok, excelente. Bueno, vamos bien. A ver, vamos a ver con un varón. A ver, Olvin. ¿Está por ahí, Olvin? Sí, Ok, Olvin. Usted me dice en cuanto pare la ruleta. ya. A ver, la 1. Vamos a ver otra. Ah, no, perdón, la 1. La 1 está bien. Yo pensaba que era la 2. Ok, la 1. Dice la 1, Olvin. ¿Cuáles son las diferencias entre las ciencias fácticas, empíricas y las ciencias formales? A ver, ¿cuáles son las diferencias? Eso creo que ayer lo vimos también. Vaya, por ejemplo, ¿qué tipo de entes trata las ciencias formales? ¿O a qué se adecúa? ¿O qué tipo de consistencia es? ¿O cómo se hace el razonamiento? Esas son algunas de las diferencias en las cuales se puede plantear. Así puede ser también en el examen. ¿No, Olvin? No, abogado, no sé la respuesta. Ok. ¿Alguien más que le pueda ayudar? Sí, abogado. Y las Abogado. formales nacen del razonamiento. Y ¿Cómo las dice? empíricas, Ajá. las Las ciencias formales formales. nacen del razonamiento. Ajá, Y las sí. empíricas se basan en la realidad. Está bien. Así es. Esa es una diferencia. ¿Qué otra diferencia? Se trata de entes ideales y las fácticas a entes materiales. Ok. Cuando hablamos de entes ideales es que son entes que están precisamente en el razonamiento o en la mente del ser humano. Y las ciencias empíricas dice entes reales porque recuerden que son los que podemos percibir en la realidad. Así es. A ver, ¿qué otra diferencia?
Dentro de las ciencias formales está la lógica y la Ujú. matemática. Y Ajá, dentro de las ciencias fácticas o empíricas tenemos las ciencias naturales y las sociales. así Que es. las naturales vemos lo que es la física, la química, la astronomía, y Ujú. sociales lo que se ocupa de la actualidad humana. Otra diferencia, abogado, es que las ciencias formales se adecúan a las reglas y Ujú. las ciencias fácticas se adecúan a los hechos. A los hechos, exactamente. Por eso es que decimos que tienen una consistencia empírica, las fácticas, y las otras tienen una consistencia que es racional, ¿verdad? Está muy bien. Excelente. A ver, vamos a ver, Ninfa. ¿Está por ahí, Ninfa? Aquí estoy, abogado. Sí, abogado. Aquí Ok. estoy. Usted me dice cuándo paro la ruleta. Ah, ya. Ok. La 1 ya está. Vamos a volver a mover. Otra vez. En este momento. Uy, solo la 1. Ok. Vamos a ver, la número 7. La número 7 dice, ¿cuáles son los 3 momentos del conocer? A ver si se acuerdan. Eso lo vimos la primera semana de clases. Los momentos del conocer. Ajá. A ver si se acuerda. ¿Será aprendemos la realidad por medio de los sentidos? Más o menos por No. ahí, pero tienen un nombre en específico. Son algo así como, ¿cómo es que a través de los sentidos? ¿Sería capacidades de pensamiento por los sentidos? No, es otro. No. Son 3 términos o palabras que utilizamos precisamente para conocer. A ver si se acuerdan. Términos. A ver, alguien que le ayude. No hay problema. Momento La subjetivo, Objetivista, objetividad, Ah, objetivista y dialéctico. momento exactamente. objetivista y didáctico. Es Objetividad, objetividad, objetivista. Primero, el primer racionalidad, momento es el subjetivista. ¿Ok? objetivista. Ajá. Ese es el primer momento. Subjetivista. Después el siguiente momento es el El objetivista. objetivista. Y el último es Ah, el sí, el objetivo, subjetivo. el Sí, dialéctico, tiene razón. ¿verdad? Recuerden Sí, que sí. solo acuérdense ustedes que cuando hablamos de definir un concepto, definir la relación de juicios y el raciocinio son esos 3 momentos. Cuando nosotros, por ejemplo, definimos un concepto o vemos desde el punto de vista subjetivo, es precisamente el subjetivista. Ya cuando le empezamos a dar características a los objetos, ese es el momento objetivista, que es cuando ya creamos la interrelación de juicios. Y cuando ya le damos un razonamiento a esas características y a esos juicios, entonces es cuando hacemos el razonamiento, que es el momento dialéctico, ¿verdad? Ok, bien. Vamos a ver. Nancy, Buenas noches, sí. ok, Ya, ya. A ver. sí. Uy, quedó entre la 2 y la 3. Vamos a hacer la 3 porque esa La no 3 está. sería. Dice la pregunta, ¿cuáles son las 3 características fundamentales del conocimiento? Esa la Característica vimos, fundamental. sí, esa la vimos la primera semana también de clases. Características fundamentales del conocimiento. Sí, permítame. Sí.
ver, María. La objetividad, racionalidad y sistematicidad. Así es, así es. La objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. Esas son las tres características fundamentales de cada uno. Cuando hablamos de objetividad, ¿qué nos estaríamos refiriendo? Lo podemos definir como el intento de obtener un conocimiento que concuerde con la realidad. Exacto. Cuando vemos la realidad de las cosas, es que nosotros vemos que algo es objetivo, ¿verdad? Y deja de ser subjetivo. Entonces, por eso decimos que es un conocimiento objetivo. ¿Y la racionalidad en qué momento será? Se refiere a la razón, es el armar esencias, el esencial de la ciencia a través de los conceptos o juicios. Ok, Razonamos para formar enunciados o comprender sensaciones o impresiones. ok. La racionalidad también se refiere cuando nosotros estamos hablando de cosas que están de lo que es humanamente posible o dentro de lo que es la lógica, ¿verdad? Por eso es racional. Y la sistematicidad, a ver, Nimpa. Es ok. Ok, sistematicidad es sistemática, organizada en sus búsquedas. Es ordenado, consistente y coherente entre sus elementos, constituyendo una totalidad interrelacionada e integrada en un sistema, ¿verdad? No todo lo que se posee el conocimiento en algún dominio del saber posee conocimiento de algún dominio. Sino solamente aquel que ha penetrado sistemáticamente y que además de los detalles conoce las conexiones de los contenidos. Las conexiones de los contenidos. Eso podríamos decir exactamente qué es la sistematicidad. Sí, está bien. A ver, Leslie Castañeda, Sí, abogado. dígame cuándo paro la ruleta. Sí. ¿Otra vez? ¿Ya? Ay, Dios, solo quieren salir las que ya salieron. ¿Ya? La 5. La número 5 Ajá. dice, las ciencias se pueden diferenciar entre sí por 3 elementos. Pero ¿cuáles son? Pero explíquelos de acuerdo al derecho. Está fácil. Esto lo hemos repetido todos los días. A ver, estimada. Sí, permíteme. A ver si lo encuentra. Esto lo estuvimos repitiendo para el derecho bastantes veces. Entre sí, por 3 elementos. A ver, alguien que le ayude. Objeto, método, fin. Exactamente. El objeto, el método y el fin. Pero ojo, aquí la pregunta dice que los explique de acuerdo a la ciencia jurídica. A ver, vamos a ver si nos responde Eric Antonio Fuentes. ¿Cuál es el Sí, objeto? abogado. Sí, ¿cuál es el objeto del derecho? ¿Cuál es el método del derecho? ¿Y cuál es el fin del derecho? El objeto del derecho es regular el comportamiento social. El método es la interpretación jurídica y el fin es la ley. La ley. Pero falta algo más. Está bien el objeto, está bien el método, pero falta algo más en el fin. La ley es parte de eso. ¿Puedo aportar, abogado? Ajá, En el dígame. fin, son todas las fuentes formales del derecho, como la ley, las leyes, las fuentes y también las fuentes principales y las subsidiarias, ¿verdad? Entonces,
una doble dimensión o interpretación Ok, de lo que es la ley. entonces, así es. El fin del derecho son las fuentes formales del derecho. ¿Y cuáles son las fuentes formales? La fuente principal es la ley y las fuentes subsidiarias. Entonces, las fuentes formales son constituidas por estos dos tipos de fuentes, la ley y las fuentes subsidiarias. Ok, bien. A ver, Jimmy. Sí, abogado. Ahí usted me dice cuándo paro la ruleta. Ya. Espérenme, otra vez. Ya, abogado. Ay, la 5 ya salió. La 7 también. La 2 también. Solo quieren salir las mismas. A ver, aquí la número 8. Vamos a ver la número 8. Sí, abogado. Dice así. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y saber? Permítame, abogado. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y saber? ¿Le ayudo, abogado? A ver si no estoy equivocada. Dele, Claudia, adelante. Dice, el conocimiento, tener la idea de algo. Ujú. El saber, suponer, tener la existencia de algo, se refiere a la verdad. Más o Ok, menos. vamos por ahí, así es, porque cuando hablamos del conocer, hablamos que es la evidencia mediante la memoria y la experiencia. Y ojo, el saber, además de tener el conocer, porque para saber hay que pasar a través del conocer, es necesario hacer uso precisamente del razonamiento. Así es, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia principal. A ver, vamos a ver con la siguiente pregunta. A ver, Patricia. Usted me dice. Patricia. Se perdió. Patricia Escobar. Vamos a ver esta número 4. Dice aquí, ¿cuáles son las diferentes propuestas epistemológicas tendientes a lograr la integración superior del saber? Explique y brinde un ejemplo. A ver, esa la vimos, creo que ayer, creo. No, antier, lo vimos esta semana. Yo me recuerdo que esta semana lo vimos. ¿Cuáles son las propuestas epistemológicas de la integración del saber? A ver, algún voluntario o voluntaria que quiera contestar. Integración. Son unos, no sé si se recuerdan del ejemplo de la minera que les di. Ahí hablamos de algunas de ellas. ¿No? Ninguno. No,
voy a ayudar ahí. La primera es el concordismo. ¿Se recuerdan? Busca integrar lo que es el conocimiento científico con el religioso o el llamado colectivismo. La otra se llama la interdisciplinariedad. A ver, Andrea, dígame. Sí, son la interdisciplinariedad, Ah, la transdisciplinariedad y la sí. multidisciplinariedad. Y la multidisciplinariedad, así es. Ujú. Recuerden que cada una, explicamos como el concordismo. ¿Cómo trabaja la interdisciplinariedad? A ver, alguien que me lo diga. Sí, voy a opinar aquí, abogado. Dígame, La Nancy. Adelante, Nancy. interdisciplinaridad, gracias. La interdisciplinaridad para resolver un fenómeno se necesita de dos disciplinas. Por ejemplo, es ahí donde nace la sociolingüística. También existen otras como usted las mencionó ahí, pero se me olvidaron, la química. Bueno, hay muchas disciplinas que utilizan dos fenómenos para formar una sola y es ahí donde nace la interdisciplinaridad. En otras palabras, aquí se crea un nuevo método, se crea un nuevo objeto y un nuevo fin, integrando estas dos disciplinas en una nueva disciplina, ¿verdad? Por eso se integran, ¿verdad? Ahora, la multidisciplinaridad, ¿cómo trabaja a diferencia de la interdisciplinaridad? Abogado. Dígame, Sí, Irma. es un diálogo, abogado, entre las ciencias, pero en cada una de las disciplinas se mantiene el punto de vista o el enfoque, ¿verdad? Sin compromiso de lo que piensan las otras disciplinas. Así es. O sea que aquí no se integran. Aquí cada una mantiene su objeto, mantiene su método y mantiene su fin. Y lo único que sí hacen es que cada una desde su perspectiva da una solución al fenómeno o al problema objeto, ¿verdad? Ajá. Y la más difícil, la transdisciplinaridad. A ver si alguien me la puede explicar. ¿Puedo opinar, abogado? Diga, Andrea. Es el conocimiento que siempre se agrupa para una respuesta futura, a corto, mediano o largo plazo. En otras A palabras, medida que a ajá. medida que la progresión del saber se realiza por especialización, la preocupación por la unidad y por un conocimiento que trascienda el conocimiento. Así es. Así trabaja la transdisciplinaridad. Muy bien. A ver, vamos a ver la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre doxa y epísteme? ¿Cuál fue el principal aporte de los griegos en cuanto a la explicación de los fenómenos de la naturaleza? Hay dos preguntas ahí. A ver quién me podría responder. Hola. A ver, sí, Andrea o María. Yo puedo contestar una. A ver, María, sí, El dígame. principal aporte de los griegos es la causa y efecto. Todas las cosas tenían una causa y un efecto, básicamente. Así es, o sea que para los filósofos todos los fenómenos tienen una explicación de causa y efecto. Y a ver, Andrea, sobre qué es la doxa y epísteme. Ok, abogado. La epísteme es la ciencia, es un saber fundamental en la razón, y la doxa es un sentido común o la opinión de creencia en los mitos, que es el pensamiento mágico religioso. Así es, excelente. Bueno, es para que se fijen más o menos cómo van a ser las preguntas. Voy a compartirles otra, les voy a compartir. Las preguntas son un poquito más rápidas, algunas son de verdadero y falso, y quedan unos minutitos. Vamos a ver si me responden. Vamos a ver la pregunta 8. Esta es abierta.
Este método se va de lo general a lo particular, de lo complejo a lo simple. ¿Cuál es? ¿El método inductivo o el método deductivo? Deductivo. 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 Exacto, es el método deductivo. Muy bien. Vamos Pero a no se mira ver. la pantalla. ¿No se mira? No. Ah, Se permítame. quedó pegada la imagen. Vamos a volver a... Ahí. Ahí se mira ya. No, Acá, sí, ahora sí. Ok. Bueno, vamos a ver con la 7. El enfoque cualitativo se interpreta a la luz de las hipótesis y de los estudios previos. ¿Es verdadero o es falso? Eso lo acabamos de ver hace poquito. Esos son los análisis. Exacto, son los cuantitativos. Ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque planteamos una hipótesis y vemos los estudios previos. Exactamente. Vamos a ver otra pregunta. Otra rapidita. El momento dialéctico es el momento del conocer donde damos características a los objetos, verdadero o falso. ¿Qué piensan? Es falso. Es falso, así es. Sí. Es el momento objetivista. Exactamente, es el momento objetivista. Muy bien. Vamos a ver esta. Toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada. Esto implica que se podrían diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. ¿Esa afirmación es verdadera o es falsa? Es falsa. ¿Por qué? A ver, Es verdadera. es verdadera. Así es, sí. Porque recuerden que cuando hablamos del falsazo, de ser refutado o ser falsado, es que se pone a prueba el experimento. ¿Ok? Y puede dar distintos resultados y negarían la hipótesis. ¿Por qué? Porque se pone a prueba, ¿verdad? Así es. Muy bien. Vamos a ver la última. Ah, no, esta ya lo vimos. Este es de conocer. Vamos a ver esta. Esta es interesante. Son los que proceden de la actividad judicial. Se forman principalmente a través de decisiones judiciales, aunque su órgano legislativo emita leyes que sigue un proceso similar al de las leyes en los sistemas de derecho escrito. ¿Cuál de las opciones que está ahí es? ¿Es el derecho jurisprudencial, el derecho consuetudinario, el derecho escrito? ¿Todas son correctas o ninguna es correcta? Jurisprudencial. Jurisprudencia. Derecho jurisprudencial, abogado. Así es, sí. Ahí la palabra clave es las decisiones judiciales. Exactamente. Bueno, ahí nos quedamos. Bueno, les felicito porque de alguna manera, bueno, aunque tenían sus apuntes, hay que ser rápidos también para contestar. Pero bueno, ahorita se vale, pero ya para el examen, ¿verdad? Es importante pues estar preparados. Así que sí les recomiendo, ¿verdad? Ponernos al día para la próxima semana. El lunes vamos a estar pendientes. Estén pendientes del chat para informarles cómo va a estar la evaluación. Si de repente está libre en la universidad, va a ser presencial. Segurito, ¿verdad? Pero si en caso de que esté cerrada la universidad, sí tengo que hacer la consulta para ver si se podría hacer de manera virtual. Eso sí, tengo que explicarles cómo sería el proceso. Para eso, pues tendríamos
que hacer una pequeña explicación. Yo se las puedo hacer en el chat de igual manera para que así se preparen y el examen estaría habilitado de manera virtual en el campus, ¿verdad? Es bien sencillo, es bien práctico, no es nada difícil. Sí, solamente se tendría un intento, ¿verdad? Hay que tener una buena conexión de internet. Sí, generalmente yo lo que hago es que lo dispongo en un periodo de tiempo amplio. A veces digo, el examen va a estar habilitado desde las 5 hasta las 9 de la noche, pero ojo, el examen una vez que inicia va a tener un tiempo estipulado, que ahí les voy a decir, generalmente varía entre 40, 45, 50 minutos hasta una hora, ¿verdad? Entonces, pero eso sí se lo voy a explicar el día lunes, en caso de que por excepción no lo podamos hacer de esta manera, ¿verdad? Así que a estudiar se ha dicho, les deseo éxitos y si Dios lo permite, pues ojalá nos podamos ver el próximo lunes. Si no, entonces yo les confirmo. Y cualquier duda con respecto a las tareas, a los trabajos, ahí voy a estar pendiente del chat. ¿Ok? Bueno, feliz noche, ¿verdad? Y descansen. Buenas noches. Gracias, Buenas abogado. noches. Abogado, Licenciado. gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.